De mis compañeras Nini Joana Piñeros, Karen Juliet Cuellar Sosa, Gisela Díaz Ortiz y quien les habla, Laura Camila Lara, les estaremos hablando acerca del derecho mercantil internacional y la propiedad intelectual. Les vamos a presentar el contenido. Esta presentación hablará acerca de qué es el derecho mercantil, todo lo que abarca, qué es el derecho de los negocios internacionales y por último, la propiedad intelectual en los negocios internacionales. Hoy hablaremos un poco sobre el derecho mercantil internacional y la propiedad intelectual. El derecho mercantil internacional también es conocido como derecho comercial internacional. Es una rama del derecho que se enfoca en regular las relaciones comerciales y empresariales que trascienden las fronteras nacionales. Este se ocupa de asuntos legales relacionados con el comercio internacional, tales como contratos internacionales, resolución de disputas transfronterizas, regulaciones aduaneras, protección de la propiedad intelectual en el contexto internacional, entre otros. El derecho mercantil internacional es muy esencial para las empresas que operan a nivel global, ya que les proporciona un marco legal que rige sus actividades comerciales en diferentes países y les ayuda a resolver conflictos que puedan sufrir o surgir en un entorno internacional. En la normalización de un sistema uniforme se requieren sujetos de derecho mercantil internacional, los cuales se derivan en dos ramas. La rama de sujeto privado, el cual lo comprende de las empresas y los comerciantes que realizan actividades comerciales a nivel internacional, que están sujetos al derecho mercantil internacional y que deben cumplir con las regulaciones y leyes aplicables en sus operaciones transfronterizas. Por otro lado, vemos la rama de sujeto público, las cuales están comprendidas por los gobiernos que tienen un papel importante en la regulación del comercio internacional y pueden establecer leyes y regulaciones relacionadas con la importación, exportación y regulación de las empresas extranjeras que operan en un territorio. El derecho mercantil internacional implica la regulación de actividades comerciales y empresariales que trascienden las fronteras nacionales. Aunque no existe un organismo internacional único que regule todos los derechos mercantiles internacionales, varios organismos y entidades desempeñan un papel importante en la promoción y armonización de las leyes y prácticas comerciales a nivel nacional. Algunos de los organismos y entidades más destacadas son Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CUNMI o UNCINTRAL. La CUNMI es un organismo de las Naciones Unidas que se dedica a la armonización y unificación del derecho mercantil internacional. Esta desarrolla tratados y modelos legales que abordan una amplia gama de temas comerciales internacionales. La Organización Mundial del Comercio, OMC, supervisa las normas el comercio internacional y trata asuntos relacionados con el comercio de bienes y servicios, incluyendo la regulación de barreras comerciales, aranceles y disputas comerciales entre sus miembros. Contamos también con el Banco Mundial. Esta organización trabaja en la promoción del desarrollo económico y la inversión internacional, proporcionando financiamiento y asesoramiento a países en desarrollo en cuestiones comerciales y económicas. Tenemos también el Fondo Monetario Internacional. Desempeña un papel importante en la promoción de la estabilidad económica y financiera a nivel internacional, lo que incluye asistencia en cuestiones relacionadas con el comercio internacional y la inversión. Por otro lado, vemos que la Cámara de Comercio Internacional, aunque es una organización no gubernamental, la Cámara de Comercio Internacional desarrolla las reglas y directrices relacionadas con el comercio internacional, como lo son Incoterms, términos comerciales internacionales. También se encuentra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o OMPI. Esta administra acuerdos internacionales relacionados con la propiedad intelectual y promueve la protección de los derechos de autor, patentes, marcas registradas y otros activos intelectuales a nivel mundial. Todos estos organismos y entidades desempeñan un papel importante en la regulación y promoción del comercio internacional y las prácticas comerciales a nivel global.
Sus actividades incluyen la elaboración de tratados, la promoción de estándares y resolución de disputas comerciales, lo que contribuye a un entorno comercial más predecible y justo para las empresas y comerciantes internacionales. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CUNMI, o UNCITRAL por sus siglas en inglés, United Nations Commission on International Trade Law, es un órgano de las Naciones Unidas que desempeña un papel fundamental en el desarrollo y armonización del derecho mercantil internacional. Su principal objetivo es promover la armonización y unificación de las normas y principios legales aplicables al comercio internacional y a las transacciones comerciales entre países. La CUNMI desempeña varios roles importantes, como por ejemplo, primero, desarrolla normas y reglas. La CUNMI trabaja en la elaboración de normas, principios y guías en áreas claves del derecho mercantil internacional, como contratos, arbitraje comercial internacional, compra-venta internacional de mercaderías, insolvencia transfronteriza y otros temas relacionados con el comercio internacional. Estas normas y reglas buscan crear un marco legal coherente y uniforme para la empresa y las transacciones internacionales. Segundo, promoción de la adopción de normas. La Comisión alienta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a adoptar y aplicar las normas y principios desarrollados por la CUNMI en sus sistemas legales nacionales. Esto facilita el comercio internacional al reducir la incertidumbre legal y fomentar la confianza entre las transacciones comerciales transfronterizas. Tercero, resolución de disputas. La CUNMI ha desarrollado reglas y procedimientos para el arbitraje comercial internacional, lo que permite la resolución de disputas comerciales entre partes de diferentes países de una manera neutral y eficiente. Y cuarto, asistencia técnica y capacitación, ya que la Comisión proporciona asistencia técnica y capacitación a los Estados miembros y a las instituciones gubernamentales y judiciales para ayudar en la implementación de sus normas y reglas en el ámbito nacional. En resumen, la CUNMI desempeña un papel fundamental en la promoción de la uniformidad y la armonización en el derecho mercantil internacional, lo que facilita las transacciones comerciales internacionales y contribuye a un entorno comercial más predecible y justo. Sus trabajos son de gran relevancia para las empresas, los abogados, los jueces y las instituciones involucradas en el comercio internacional. También es importante hablar de la lex mercatoria. Esta es un conjunto de principios y reglas del derecho presente en el ámbito de las transacciones comerciales internacionales. También la podemos conocer o escuchar como ley de los comerciantes o derecho mercantil internacional. La lex mercatoria se compone de 3 elementos. El primero son la autonomía de las partes, que se basa en el poder elegir el sistema legal que va a regir el contrato, donde las mismas partes pueden acordar qué normas y prácticas de la lex mercatoria van a ser válidas dentro de dicho contrato. El segundo elemento es el origen privado. La lex mercatoria se clasifica dentro de las fuentes de producción jurídica de carácter privado y transnacional. Al ser privada no intervienen ni órganos del Estado, ni parlamentos, ni jueces, ni administración. Al contrario, estas son creadas por los mismos comerciantes, basándose en la autonomía de la voluntad. Como tercer elemento, tenemos los mecanismos de coacción propia. Estos existen con el propósito de proveer un marco jurídico adecuado para la creación e institucionalización del arbitraje internacional. Como ejemplo de ello tenemos la Convención de Nueva York de 1958, que se basa en el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales. Los tribunales y árbitros internacionales suelen considerar la lex mercatoria como una fuente de derecho aplicable en disputas comerciales internacionales cuando las partes han elegido esta ley o cuando es necesario para resolver una controversia.
tenemos 5 principios de la ley Lex Mercatoria que incluyen principios y prácticas reconocidos en el comercio internacional. El primer principio es la autonomía de las partes, donde las personas o las partes que van a efectuar un contrato o una transacción comercial tienen la libertad de elegir el sistema legal que va a regir el contrato. La Lex Mercatoria también será aplicable en lugar de derecho nacional de un país específico. El segundo principio es el de buena fe. Como su nombre lo dice, son que las partes que están interviniendo el contrato deben comportarse de una manera honesta y leal en todas las etapas de la transacción y el cumplimiento del contrato. El tercer principio es el cumplimiento de los contratos, donde las partes tienen la obligación de cumplir los términos, las cláusulas, las condiciones que se hayan generado dentro del contrato, y también se debe estipular qué puede pasar si se incumple alguna de ellas, qué responsabilidades contractuales o indemnizaciones van a intervenir frente a este incumplimiento. Otro principio es la resolución de disputas mediante arbitraje. La Lex Mercatoria promueve la resolución de disputas a través del arbitraje comercial internacional en lugares de los tribunales nacionales. Otro principio son las prácticas comerciales internacionales. Este se basa en que las prácticas comerciales internacionalmente aceptadas, como los Incoterms, que son términos comerciales internacionales, y otros estándares ampliamente reconocidos en el comercio internacional. Por último, tenemos los instrumentos de armonización de la Lex Mercatoria. Existen varios que han contribuido a que exista esta armonización y reconocimiento de la Lex Mercatoria en todo el comercio internacional. Podemos destacar la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, o CISG. Eso es un tratado internacional que también se conoce como la Convención de Viena. Es uno de los instrumentos más importantes en la ejecución de la Lex Mercatoria. Ella está encargada de regular los contratos de compraventa internacional mercantil y también ha sido adoptada por varios países del mundo. También tenemos las reglas de arbitraje. Estas las manejan o las crearon la Cámara de Comercio Internacional y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Internacional. Sus abreviaciones son CNUDMI o UNCITRAL. Ellas proporcionan un marco para la resolución de disputas internacionales basadas en todos los principios anteriormente explicados, para que el arbitraje comercial tenga un conjunto de reglas en las que se puedan basar para hacer la ejecución de alguna disputa. También tenemos los Incoterms, que son reglas que se desarrollaron por la Cámara de Comercio Internacional con el fin de estandarizar los términos comerciales que se deben incorporar dentro de un contrato internacional de compra-venta y de cómo se va a manejar la movilidad de la mercancía entre países. También ahí se debe tener en cuenta todo lo que se asocia en esta movilidad, que son los costos de destino, los costos de seguros y los costos tanto de origen como de destino. También tenemos la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Ella facilita el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales en el extranjero, fortaleciendo así la confianza que se debe manejar dentro del sistema de arbitraje y asimismo en el desarrollo de la Lex Mercatoria. Por último, tenemos los principios UNIDROIT, el Instituto Internacional
Para la unificación del derecho privado, ellos han desarrollado reglas y principios para establecer también en los contratos comerciales internacionales. Ellos también establecen estándares comunes para el derecho contractual internacional. Como vemos, cada instrumento de armonización tiene un fin especial, pero en conjunto hacen que los contratos que se van desarrollando a nivel internacional y que han aplicado la lex mercatoria lleven como a un feliz término esta ejecución y se dejen especificadas todas las intervenciones y derechos que tiene cada una de las partes. Esto con el fin de que todos tengan una buena resolución de conflictos y una negociación exitosa dentro de su país y dentro del comercio internacional, y que sea, pues como su palabra lo dice, legal en todo el ámbito. Normas de propiedad intelectual. Las normas de propiedad intelectual son un conjunto de leyes y regulaciones que otorgan protección legal a las creaciones y expresión de la mente humana. Decimos que este conjunto de reglas legales creadas para proteger a los derechos del autor, ya sea de cualquier persona, de cualquier artista, son reglas que existen para impulsar la innovación, la originalidad y para dar a los creadores el derecho exclusivo de controlar y beneficiarse de sus obras, así como protegerlos de la copia no autorizada y el uso sin permiso de sus creaciones. La propiedad industrial. Obras literarias, artísticas y científicas. La propiedad industrial se centra en la protección de creaciones e invenciones relacionadas con aspectos comerciales e industriales. Supone un otorgamiento a una persona física o jurídica de diversos derechos sobre la creación. Cuando hablamos de obras literarias, nos referimos a artísticas, científicas, que abarcan la protección de la creatividad, como libros, música, pintura, películas, software, entre otros. Estos sirven para brindar derecho exclusivo a los creadores de copiar, distribuir, exhibir y adaptar sus obras. En el derecho de autor y los derechos conexos tenemos derechos patentes de inversión, marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas. Patente de inversión, diseños industriales, marcas, indicación geográfica. Para obtener la protección mediante una patente es necesario que una invención tenga una aplicación práctica y presente una novedad que no esté previamente documentada en el conocimiento existente. Dentro del ámbito de los diseños industriales, se requiere que el diseño sea inédito y muestre un nivel de singularidad o originalidad, lo que implica que sea idéntico o demasiado parecido a diseños previos. En el caso de las marcas, es esencial que sean identificables y no simplemente una descripción genérica del producto o servicio. Asimismo, pueden presentar similitud significativa o ser idénticas a marcas previamente registradas. Y en cuanto a indicación geográfica, proporciona a los consumidores la certeza de que un producto proviene de una ubicación específica y posee atributos asociados a esa región de origen. Derechos de autor y derechos conexos. Los derechos de autor se encuentran respaldados por un conjunto de normativas nacionales e internacionales con el propósito de establecer un equilibrio apropiado para los intereses de los autores, los desarrolladores y los inversionistas en relación con el contenido. Los derechos conexos son leyes que buscan garantizar una compensación justa y proteger los intereses de aquellos involucrados en la producción y distribución de obras creativas. Brindan protección a individuos o grupos que desempeñan el papel relevante para la creación artística o cultural, pero no califican para la protección completa de los derechos de autor. Con respecto a la propiedad intelectual, existen leyes nacionales, ya que cada país tiene su propio sistema de leyes de propiedad intelectual que regulan los derechos de autor, patentes, marcas registradas, diseños industriales. También están las organizaciones internacionales, ya que las normas de propiedad intelectual también se rigen por acuerdos y tratados internacionales. Están las organizaciones especializadas,
Organizaciones especializadas como lo es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, que supervisan acuerdos y tratados internacionales relacionados con la propiedad intelectual y brindan servicios de registro y cooperación en ese ámbito. Están las reglas de licencia y contratos, ya que los contratos de licencia y acuerdos de transferencia de tecnología son instrumentos legales que rigen el uso de derechos de propiedad intelectual. También están los tribunales y el arbitraje, ya que la propiedad intelectual se resuelve a menudo a través de litigios en tribunales nacionales, pero también pueden recurrirse al arbitraje para resolver disputas. El marco jurídico de las normas de competencia y propiedad intelectual es complejo y puede variar de un país a otro. Las leyes y regulaciones nacionales están destinadas a proteger la competencia justa y los derechos de propiedad intelectual, mientras que los acuerdos y tratados internacionales buscan armonizar y estandarizar las normas en el ámbito global. Por último, hablaremos un poco más acerca de la OMPI, que es el organismo que desempeña un papel fundamental en la promoción y protección de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. La OMPI se creó en 1967 y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Algunas de sus funciones y servicios son fomentar la innovación y la creatividad, ya que al otorgar protección a los derechos de propiedad intelectual, brinda incentivos a inventores, creadores y empresas para seguir desarrollando nuevas ideas y productos. También establece normas y tratados internacionales, ya que con estos tratados se establecen estándares mínimos para la protección de la propiedad intelectual. También tenemos el registro y protección de derechos de propiedad intelectual, ya que se ofrecen servicios de registro del derecho de propiedad intelectual. Está la capacitación y asistencia técnica, ya que la OMPI proporciona capacitación y asistencia a gobiernos, empresas, abogados, creadores e inventores en áreas relacionadas con la propiedad intelectual. Y por último está la resolución de disputas, que la OMPI ofrece servicios de mediación y arbitraje para resolver disputas relacionadas con la propiedad intelectual, lo que facilita en cierta manera no recurrir a litigios largos y costosos. Y promoción de la cooperación internacional, ya que la OMPI fomenta la cooperación entre países y actores interesados en cuestiones de propiedad intelectual.